de conexión. Así es. Bueno, estos son los conceptos de vectores y espacios. El primero es la ortogonalidad. Representa la perpendicularidad entre dos elementos, en nuestro caso de vectores, o sea, hace que su diferencia sea de 90 grados. Es muy importante esto, ya que es lo que facilita los siguientes productos que vamos a ver. Perdón. Vamos a definir los vectores. Es una identidad matemática que representa una identidad física. Se aplica en el espacio, tiene magnitud, ángulo y dirección. Eso ya los conocemos. Después tenemos los escalares, que es una identidad matemática que representa una magnitud sin cambiar el ángulo ni dirección del vector al que se somete. Y pues ya al final tenemos espacio vectorial y escalar. Es un conjunto que representa vectores coplanares, o sea que existen en el mismo plano, y un conjunto de escalares. La diferencia radica en la representación de los espacios. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con estos conceptos? En sí no es riguroso la definición, sino es una forma intuitiva que nos va a ayudar más adelante. Ahora vamos a ver la combinación lineal. La combinación lineal en vectores es una representación de un vector v, aquí le puse x, pero es v, correspondiente a un espacio vectorial v de n dimensiones, en una forma de n vectores con n escalares asociados a cada vector. A estos espacios se les denomina espacios euclidianos. Y pues bueno, básicamente se puede representar así de forma expandida o como una serie finita de productos escalares y vectores. Entonces podemos deducir que dos vectores x y y cualesquiera se pueden evaluar de qué tanto hay alguno en otro. O sea, si formamos este como un vector y no como un escalar, aquí lo definimos, si nosotros hacemos esta combinación lineal, podemos hacer qué tanto hay de x en y. ¿Sí me expliqué la idea? O sea, es básicamente descomponer el vector en otros vectores. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y bueno, este razonamiento se puede extrapolar a funciones. El producto punto se puede interpretar como una función x que asigna a cada vector un coeficiente c en una base diferente a la de la función original. O sea, de esta función se va a asignar otro pedazo en esta función. En funciones se le llama producto interno y se denota así. Usualmente no se le pone así, sino se le pone una coma, pero es una notación igualmente válida. Donde 1 y n son consecutivos y definen el intervalo entre las funciones x e y en las que vamos a trabajar. En caso de ser funciones continuas, se puede dividir en intervalos infinitos, dando como resultado el producto en forma de un integral, donde a y b son el intervalo de evaluación. Una nota, las funciones deben ser ortogonales entre sí, y eso se evalúa mediante matrices específicas, que no vamos a entrar en detalles porque pues, sería demasiado tedioso. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con lo que se ha hablado? ¿No? ¿Sí queda claro? Hoy me surge la duda en ortogonalidad otra vez, ya lo dijiste, pero no me queda claro. Los ángulos tienen que estar a fuerza a 90 grados. A 90 grados. Por ejemplo, un seno y un coseno son ortogonales. Sí. Vale. Gracias. Ahora sí vamos a ver la serie de Fourier generalizada. Parte de la lógica del producto punto de dos funciones en un intervalo de menos infinito a infinito, que se define así, donde UK es la función generadora, o sea, es la función base en la que se quiere medir qué tanto tiene x de t de UKT, mientras el coeficiente CK está dado por... Esta es una definición que si quieren investigar más, hay un libro que se llama Análisis de Fourier aplicado en ingeniería, y ahí lo deduce. Chingón, paso a paso. Tarda como 2 capítulos en deducirlo todo, pero aquí lo puse de forma intuitiva, aquí lo puse así directo. Donde el numerador indica el producto interno de una función y el denominador es la norma de la función. La norma se puede referir análogamente a la magnitud del vector asociado. ¿Podría poner la anterior, por favor? Acuérdense que es una forma integral, es muy importante esto. Así lo siguiente. La serie de Fourier toma la exponencial compleja como función generadora, partiendo de la característica de la frecuencia a la que se puede someter esta función. La función que se evaluará debe ser periódica e integral a lo largo del intervalo. Toma esta porque esta omega
se puede cambiar y se puede conjugar con cualquier otra función periódica. Esto se puede demostrar a partir de integraciones y derivaciones parciales y matrices hamiltonianas. Ya por si quieren investigar después, así es como se puede verificar eso. Entonces prácticamente la serie de Fourier descompone una función periódica en términos algebraicos o algo así. Ándale, algo así. Vale. Con el Así es, objetivo de Verificar qué tanto hay de la función original en el dominio de la frecuencia. Perfecto, muy bien. Sale. Y el valor de la constante seca anterior es el producto interno, que recordamos que es un integral. Dime. Se debe tener de inicio también ¿cómo se dice? El que estás viendo en ese momento para saberlo. ¿Cómo? Dices que hay una comparación, ¿no? Ajá. La función original. Ajá, de la función original, sí, la debes de conocer. Ah, bueno. Sí. De hecho, ahorita más adelante vamos a hablar de cómo lo hacen en los analizadores de red, porque pues estamos de acuerdo que no tenemos una señal continua, así bonita. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo lo hace el analizador de red. Pero bueno, este es el valor de la constante seca. Aquí tenemos la integral, que ya la habíamos definido. TP es el periodo. Y esta función, esta se le llama norma al cuadrado. La norma indica una longitud. Análogamente, en este caso podríamos decir que es el inverso del periodo. Así es como se puede descomponer. Y reescribiendo con mucha álgebra y operaciones raras después, se puede escribir así. ¿Todo a partir de qué? De descomponer esta con la identidad de Euler. Y de hecho, pues aquí algunos ya tal vez empiezan a reconocer lo que tenemos aquí, que es la forma compleja de la serie de Fourier. Que si usamos la identidad de Euler se puede descomponer en senos y cosenos. Y nos queda finalmente así. Con los coeficientes AK y BK, por si tenían una idea, por si tenían la duda de cómo es que se definía esto, bueno, es a partir de esto, del producto interno entre la norma, en este caso del coseno, que lo estamos descomponiendo. Y así es como llegamos a la serie de Fourier de forma intuitiva. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿O algún comentario que quieran hacer? No sé, si voy muy rápido, muy despacio. No, pues van a seguir explicando, ¿no? Yo creo que van a... Ok. Y bueno, vamos a ver ahora la transformada de Fourier. Es una operación que toma como base los conceptos de producto interno y ortogonalidad de funciones. Es dada como una solución para señales no periódicas, o sea, esas señales que no se repiten en el tiempo, con la premisa de que una señal aperiódica se puede considerar como una con periodo infinito. Por ejemplo, esta. Esta suponemos que nada más es de aquí a acá. ¿Sí? Si nosotros le aplicamos la transformada de Fourier, podemos hacer que esta se repita y se repita y se repita y se repita y se repita. Entonces toma un periodo infinito. Recordarán que cuando descomponían en una transformada de Fourier, si lo llegaron a hacer en MATLAB o algo así, veían que, por ejemplo, la definían, tomaba la forma y después llegaba a cero y se volvió a repetir. Y así. Esa es la premisa que toma la transformada de Fourier. Y bueno, su expresión matemática es esta, que si se dan cuenta es básicamente el producto interno, pero evaluado de menos infinito a infinito. Entonces, las transformadas directa e inversa de Fourier permiten asociar representaciones de una señal en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, donde una señal aperiódica contará con un espectro continuo que contrasta con el espectro discreto de las señales periódicas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta señal que es aperiódica puede tener un espectro muy amplio, inclusive fraccionario, pero las señales periódicas no. Las señales periódicas van dadas cada determinado intervalo. En este caso, pues las múltiplas de la frecuencia natural. ¿La siguiente, por favor? Y bueno, esta es la transformada discreta de Fourier. Es la misma transformación, pero para n muestras de la señal y se da por esta suma, que es la base de los analizadores actuales. ¿Qué es lo que hace la transformada discreta de Fourier? Lo que hace es, por ejemplo, esta es la función original, ¿sí? Haga de cuenta que ingresa la señal así al equipo y entonces, pues obviamente no se va a poner a calcular la forma de la onda, sino lo que hace es que toma pequeñas muestras, tic, 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 muy pequeñitas,
creo que las toma cada 3 milisegundos o algo así más o menos. Y entonces empieza a tomar estas pequeñas muestras. Le aplica la transformada y dice, bueno, en esta muestra que hicimos de aquí, tenemos tales frecuencias con tales magnitudes. Y por eso es que en el equipo de analizador de red, luego ven que cuando quitan o ponen carga, va cambiando en tiempo real el espectro de frecuencia. Porque del periodo que ha muestreado, pues va cambiando. Así es. ¿Avanzo? Sí, por favor. Y bueno, ese es el algoritmo de un analizador de red. Muestreo, medición, transformación e interpretación de datos. Vamos a dejarla ahí, Víctor, porque me tengo que ir. Ah, ok. Pero Eléctricas, ya vimos de dónde viene, ya demostramos que es posible. Y ahora, bueno, viene la interpretación. Ahora, en la aplicación en las redes eléctricas, en la red eléctrica sabemos que tenemos una señal de esta forma, donde el voltaje máximo es el voltaje pico, seno de omega t. Si en un sistema cuya señal de tensión sea perfecta, o sea, sea periódica y sin variaciones, se aplicara, el resultado de aplicar la serie de Fourier sería únicamente la señal con la frecuencia fundamental del sistema. O sea, nos daría esto otra vez, y estos coeficientes serían 0. En caso contrario, tendríamos esta descomposición. El primer término, entonces es conocido como la componente de corriente directa. Indica la magnitud de tensión constante que hay en el sistema. No es deseable debido a que recorre el cruce de cero en la señal y crea sobretensiones a lo largo del conductor, además de en sistemas de transmisión crear calentamiento. Recordar lo del efecto piel. La componente de corriente directa lo que hace ahí, lo que hace en nuestro sistema de alterna es que pues ya ven que tenemos un eje de referencia, un eje de punto cero. Entonces imagínense que a ese seno le suman 1, 2, pero fuera del seno. Entonces lo que va a hacer es que ese 1, 2 va a recorrer el punto de origen. Entonces vas a tener sobretensiones o inclusive componentes de corriente directa negativos. Entonces va a reducir, ¿sí? Entonces va a cambiar, digamos, la gráfica por sí solita, ¿sí? Además pues de la distorsión que van a ocasionar estos dos, la va a recorrer. De hecho, si mal no me acuerdo, profe, usted nos mostró una curva de un motor y ahí se veía que recorría los cruces por cero. Eso quería decir que tenía componentes de corriente directa. todos los sistemas tienen componente en la red, corriente directa. No todos. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, ahí sí la verdad, no he indagado. Porque cuando estuve redactando el reporte, Ajá. en el manual del medidor decía, esto es precisamente lo que pones ahí, ¿no? Cuando tengas componente corriente directa. Y dije, no mames, pues estamos trabajando en alterna. Y ahorita que lo veo que tú lo pones también, me causa un poco de ruido. Pero lo podría investigar, qué es lo que lo provoca exactamente. Bueno, te lo agradecería mucho. El segundo término indica la magnitud de tensión que se traduce en potencia activa. Sin embargo, al ser de frecuencias mayores a la del sistema, se disipa en forma de calor. Se acordarán que los fasores a su vez se pueden descomponer en dos, en senos y cosenos, y a su vez el seno y el coseno se descomponen en potencia activa y potencia reactiva. Con eso se hace la resistencia y otra las reactancias. Aquí es lo mismo. Este BA sub K es la magnitud, básicamente la magnitud de la késima armónica. Y bueno, el tercer término indica la magnitud de tensión que se traduce en potencia reactiva, que al ser de frecuencias mayores a la del sistema se disipa en forma de ruido electromagnético. Como tenemos ya sistemas de 60, 120 Hz y demás, esta componente es literalmente como si se fuera una señal de radio, básicamente. Entonces se disipa en forma de ruido electromagnético. Sí, la siguiente, por favor. Habría que ver qué efecto nos da el ruido electromagnético. Pues en sistemas de comunicación, maybe. Ok, afectaría los sistemas de comunicación. Muy bien. Y bueno, ya que estamos con las componentes simétricas, vamos a hablar un poquito de ellas. Es una descomposición en 3 vectores de diferente secuencia en un sistema trifásico. Esta es la de secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero.
El chiste de todo esto viene a partir del teorema de Fortescue, que ese puede ser otro tema que se puede desarrollar muy aparte. Y aquí está el operador A, que es básicamente un fasor de magnitud 1 de ángulo de 120. Y A cuadrado es de magnitud 1 de ángulo de 240 o de menos 120. ¿Sí? Y pues bueno, así lo ponemos a descomponer. Aquí tenemos el sistema descompuesto. Esto creo que lo estudian en cortocircuito, si mal no recuerdo. Pero, bueno, pues. Pero en cortocircuito no sé exactamente para qué lo estudian. Para el desbalanceo se utiliza. ¿Para el desbalanceo? Y ve que se cambia el giro del motor regenerador. Ok. O sea, pero yo siempre me he quedado con esta secuencia positiva. Es como si dijéramos, pasa la fase A, la B Y y la C. O sea, se haga de cuenta que Sí, esta que me va fijo- así. Ajá, sí. La de secuencia negativa va así. Pero en este caso es acá. O sea, cambia la polaridad como ven. Ajá. Me pongo aquí, puta madre, sí es cierto. Sí, ¿y esta qué pedo? Esa No hay ángulo. No hay ángulo. Esas están así. ¿Y cuándo obtenemos ese fasorial así o esa madre? Esta es la que se asocia con el punto neutro y con las fallas de tierra. De hecho, es el tema del caso especial, más adelante. Y bueno, esto también se puede extrapolar a la intensidad de corriente. Y ahí se me fue la tablita un poquito para arriba, pero básicamente dice que se pueden asociar cada una de estas componentes a diferentes armónicas. Y aquí lo hice de forma así resumida. De las de secuencia positiva tenemos las armónicas 1, 4, 7 y así sucesivamente. En las negativas, la 2, la quinta y la octava. Y en las de secuencia 0, 3, 6, 9. Básicamente decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente. Perfecto. Y bueno, esta es la parte de las potencias armónicas. Para calcular las potencias armónicas, pues es básicamente tomar los valores armónicos RMS y, por ejemplo, en el caso de la potencia activa, multiplicarlo por el coseno, pero esta diferencia, este es el factor de desplazamiento que hay entre estas armónicas y este es el factor de desplazamiento que hay, ahora sí, en el sistema, digamos, normalito. Sin armónica. Así es en potencia activa, reactiva y pues la aparente. Que estas son las que están en el triángulo que se hace como un cuadrado así medio raro. Y bueno, cabe destacar que es más común que se disipe potencia armónica en forma de potencia reactiva. Es más común este. Y bueno, aquí viene lo del ejemplo. El ejemplo de la serie de Fourier con una señal de corriente con armónicas en MATLAB. Se introdujo esta señal. Lo que se hace básicamente es descomponer la señal en diferentes funciones, asignar los valores de intervalo y pues bueno, esta es la forma. Al aplicar la serie de Fourier, esta es la señal descompuesta que nos da 1.71 por el coseno de pi x menos 3.3 por el coseno de 1.97x más 0.93 bla bla bla, donde x es la frecuencia fundamental. Esta componente de aquí es la componente A0 o lo que nosotros interpretaríamos como nuestra componente de corriente directa. Por eso es que aquí lo ponemos así. Esta distorsión nos genera 2.79 volts. La magnitud de armónica sería 2.73 por el coseno de 3.92 por la frecuencia fundamental más todo esto, y esto nos daría nuestra magnitud en cualquier n. Nos daría nuestra magnitud, en este caso sería de potencia activa, en este caso, porque esta es la A y esta es la B. ¿Sí? ¿Así tienen alguna duda? El voltaje de corriente directa siempre es constante. Sí, así es. Perdón. Y bueno, aquí es en donde viene lo interesante. La interpretación de estos, del seno y de los senos y de los cosenos. El argumento de este coseno quiere decir que aquí tenemos una armónica y aquí es en donde vienen las interarmónicas. Porque si se dan cuenta, no es un múltiplo entero, es un múltiplo de pi. O sea, si fuera de 60 sería 60 por pi. Y esto es un tema que actualmente todavía se está estudiando porque no hay como tal
una fórmula, como ya hemos visto que en las armónicas sí hay, para poderlas determinar. Entonces, estas a veces pasan desapercibidas, pero pues si se dan cuenta, pues sí tienen un impacto. Aquí suponemos una intensidad de 1, entonces aquí tenemos 1.7, o sea, tenemos 0.7 amperes más, por así decirlo. Y pues bueno, aquí en el coseno, por ejemplo, vemos que tenemos 1.97, esa la podemos redondear a 2, entonces nos genera una armónica de segundo orden. Aquí igual, y pues bueno, aquí viene la de Phipps con 2.79 de corriente directa. Esto es básicamente lo que hace el analizador de red, pero mediante la transformada de Fourier. Y aquí ya nos da nuestro espectro. ¿Continúo? Sí, por favor. Y bueno, los efectos de las armónicas en la red son las pérdidas por efecto Joule, potencia activa, reducción de torque en motores, por lo de los de secuencia, operación inadecuada de equipos de control y eléctricos por el recorrimiento del punto de cero y pues la reducción de vida útil. De hecho, realmente los que más sufren los efectos de los armónicos son los equipos de control y los conductores, pero principalmente los conductores, porque los estás esforzando eléctricamente en su aislamiento, entonces pues te los vas comiendo poco a poco. Más adelante. Y bueno, el caso especial de armónicas en el punto neutro. Si suponemos un sistema con intensidades I1, I2 y I3, sabemos que la suma vectorial de ellas es la corriente en el neutro, suponiendo que está en conexión estrella. Aquí está. Consideremos que las armónicas predominantes son de orden par. Impar. Ajá. Al descomponer cada una en su serie de Fourier, tenemos esto. Que si se dan cuenta es lo mismo, solamente que tenemos el recorrimiento. Yo aquí lo puse en radianes, pero pues, si quieren lo pueden cambiar a grados. Y pues bueno, este es el desfase que hay entre ellas mismas. El θ anterior, aquí yo lo puse como delta, para mamonear, la verdad. Entonces ahí está. Así la corriente en el neutro estaría dada. Si hacemos una propiedad de sumatoria, esa la verdad no la sé demostrar, esa sí la saqué del libro. La corriente en el neutro se puede reducir a esta expresión, que en una situación ideal debería ser 0. O sea, si nosotros sumamos cada una de estas componentes, lo pueden comprobar, debería de ser 0. Y así con los demás. Pero si no es 0, el término general 6H más 3 al evaluarse indica que las corrientes que se contienen en el punto neutro son de orden 9, 3, 9, 15, 21 o de secuencia 0 salteadas. ¿Qué se refiere de secuencia 0 salteadas? ¿Se podría revisar la de secuencia 0? 3, 9 y las demás. Y así las va así. Se van saltando, por así decirlo. Y bueno, ¿por qué? Perdón, estaba yo. En la siguiente. Y bueno, ¿por qué es importante saber esto? Realmente esta explicación la quise dar de una forma intuitiva, no me quise meter tanto en la parte teórica, porque pues ya realmente sabemos que allá afuera en la industria pues no nos van a decir de, oye, calcúlate la secuencia 0, la secuencia positiva, la secuencia negativa y determina el orden del armónico, porque pues ya eso ya te lo da el analizador. Pero sí es importante tener la parte teórica para poder entender ciertos fenómenos o ciertos sucesos que puedan pasar. Por ejemplo, que tengas por qué predominan las armónicas de orden impar, o qué pasa si tienes la orden par y todo eso. Entonces, hacer el análisis teórico y poderlo extrapolar a la parte práctica es algo bastante importante. Te da, ¿qué será? Te da, como dices tú, en un momento dado poder justificar, ¿no? Lo que estás obteniendo, en poder interpretarlo bien y poder hacer propuestas, ¿no? Con base en estos fundamentos. Y también ligar con chicas en fiestas. Pero no vale tener, güey.